Amén. Muchas gracias, hermano Malaquía. Dios le bendiga a todo el mundo que está en sintonía en este momento. En esta tarde estás escuchando el programa The Nitty Gritty True Talk, que es llegando al grano, al corazón de la verdad, a lo esencial. Y este programa de hoy ha sido patrocinado por el Piano Maestro, donde el maestro Rafael Leonardo Chávez da clase de piano, guitarra y bajo en su casa en el área de Deltona, Florida. Y si están interesados, pues llaman al 386-960-7787. También da servicios de afinar y reparar pianos. Y le doy las gracias por su sintonía hoy en este día. Pues como aquí estaba diciendo, mi nombre es Elizabeth Chávez, pero todo el mundo me conoce como Lisa. Y es un privilegio, una oportunidad. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí en este día con ustedes. Y le doy gracias también a los que están en sintonía. Bueno, hoy lo que quiero traer es sobre el libro de Revelaciones. Y entonces, primeramente quisiera dar un poquito de mí. Ya casi pues voy a cumplir 400 años el mes que viene. Y bueno, le doy la gracia al Señor por la vida, por darme un día más de vida. Y cada día le doy gracias al Señor por eso, porque eso es lo esencial. Él nos ha dado un día más de vida para poder alabar y glorificar su santo nombre. Y yo vengo desde Upstate New York, vengo de una ciudad llamada Newburgh, New York. Y fui criada y nacida allí hasta los 16 años, entonces después nos vinimos para el estado de Florida. Y hasta aquí, pues, he estado en Deltona. Cuando era chiquitita, cuando estaba ya todavía en el vientre de mi madre, le habían dicho a mi mamá que cuando yo iba a nacer, pues yo no iba a pasar de 3 días de nacida. Igual también le daban un tiempo a mi mamá también para morir. Sin embargo, en esa cama en donde ella se encontraba en el hospital, pues ella tenía 4 hijas y pues un familión grande lo que yo tengo yo. Son 13 hermanos, tíos y tías que tengo. Y entonces a cada una de las nenas, pues ella se la iba a dar a cada una de las hermanas que tenía. Que tiene también todavía 2 vivas y un hermano vivo. Y entonces, pues, en esa cama fue que ella, pues, dio su vida al Señor Jesucristo. Ella se vio bien mala con la tiroides, se fue fuera de control, hasta perdió también su vista, su pelo, y pues nosotras en las manos de otras personas nos íbamos a quedar. Pero por la gracia de Dios y por su misericordia, pues como yo digo, el mes que viene voy a cumplir voy a cumplir 40 años, yo no lo quiero admitir, pero así es. Pero y mi mamá también todavía está viva, gracias al Señor, y vive 7 minutos de mí. Y entonces, pero en ese entonces, cuando ella estaba enferma así, pues ella no quería hacerle daño a mi persona y pues sufrió muchísimo. Y entonces pues cuando nací también pues nací con 3 rotos en el corazón. Y ya ustedes saben, cuando a un niño chiquitito le dicen no le den más de esto, pues porque el estómago es bien chiquitito, no puede más y empiezan a vomitar, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuánto de chiquitito era el corazón? Es el corazón de un bebé cuando nace. Y ya yo tenía 3 rotos en el corazón. Y entonces pues me daban días. Cuando ella fue a una vigilia, en esa vigilia, pues ella por fe oró al Señor para que el Señor Jesús me sanara. Y ella ya sabía que esa sanación estaba allí. Aunque todavía bregaban conmigo los doctores. Pero, ¿qué sucede? Que el enemigo pues siempre quiere venir y quiere mentir, quiere destruir, quiere quitarle la bendición a sus hijos, ¿verdad? Y no quiere que nosotros sepamos la verdad. Y la verdad es que Dios es grande, Él es maravilloso, Él es todo. Él nos da vida, Él es hermoso, Él es majestuoso, esa gloria que vamos a estar viendo, nosotros solamente nos podemos imaginar.
Pues cuando nací, pues sucesivamente así, le dieron unos días a mí y unas cuantas semanas a mi mamá. Los días vinieron y se fueron y Elizabeth pues todavía seguía viva y también mi mamá. Y entonces pues me daban semanas y entonces pues le alargaban la fecha de nosotras morir, las dos, a mí y a mi mamá. Y venía ese tiempo y se iba y todavía nosotras vivas. Y entonces finalmente pues dijeron, pues llévate a la casa porque no se puede hacer nada más. Y entonces fue, allí fue en donde, ¿verdad? Dios se glorifica aún más porque, bueno, de alta que me dieron pues ha transcurrido 40 años. Y mi mamá ya también igualmente. Solo doy gracias a la madre que tengo, que ha sido una mujer de fe, una mujer que cuando vino a los caminos del Señor nunca ha retrocedido para atrás, nunca ha vuelto al mundo, nunca le ha dado la espalda a Dios ni a la palabra de Dios. Mis dos padres, Ángel y Hilda Renta, han sido pastores, han sido maestros. Mi papá ha sido maestro secular del español en la high school. Y entonces también pues en la iglesia igualmente. Y los dos pues son personas que siempre los he visto en casa, siempre adorando al Señor y lo más primordial era siempre que lo veías a ellos estudiando la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy en día mi papá tiene 83 años y cuando yo entro así a la casa y lo saludo y lo veo, siempre lo veo estudiando. Pues siempre hay algo en la palabra de Dios que nosotros podemos aprender de ella. Y entonces pues le doy gracias, Señor, por ese milagro que Él hizo en mi vida y en la vida de mi mamá, para poder ser como de testimonio del poder de Jesucristo, de Dios en nuestra vida. Y entonces pues aquí estoy todavía queriendo acercarme más a Dios, buscando de sus rostros todos los días. No lo dejaría por nadie ni nada. Y entonces pues ahora estoy queriendo simplemente compartir de lo que, ¿verdad? De lo que el Señor me ha enseñado a través de su palabra, de lo que ha sido revelado a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos revele a todos nosotros lo que su palabra nos quiere decir diariamente, de lo que hay allí para nosotros, porque hay tantas promesas. Hay unas cuantas, un trozo de promesas en la palabra de Dios que Él nos da para nuestras vidas. Y entonces pues yo en agradecimiento lo único que quiero hacer es simplemente poder enseñarla en cuanto a mi capacidad y entonces poder todavía aprender más de Él también. Amén. Y pues yo tengo, entre yo y mi esposo tenemos 8 hijos, soy casada ya mañana, yo creo que que cumplimos 4 años de casado, y entonces entre los dos tenemos 8 hijos. Mi esposo es un señor un poquito más mayor que yo, y entonces nosotros pues feliz allí en la casa con el recién nacido que tenemos, que nos tiene por todos lados. Él tiene 1 año y 3 meses, Gabriel, que lo quiero mucho. Saludo a mi familia en mi casa, a mi esposo Rafael y a mi suegro Rafael, porque los dos tienen el mismo nombre. Pero le doy gracias al Señor porque, bueno, entre los dos tenemos los otros 8 hijos y este niño que nos nació, que me ha nacido, ha sido el tercero mío y el sexto de mi esposo. Y después de 25 años, pues mi esposo viene a tener un nene. Y me es bien gracioso muchas veces cuando él trata de hacer muchas cosas con él o el nene empieza a correr y él, ay Dios mío, yo no puedo, pero esos son las delicias de los hijos en la casa, pienso yo, ¿verdad? Esos son momentos bellísimos, importantes en la vida de ellos también, en el desarrollo de ellos. Y pues estoy aquí dándole honra y gloria al Señor por esas cosas también, esas cosas bonitas que nos dan nuestros esposos. Los esposos pues deberían de estar agradecidos por sus esposas y nuestros hijos también, nuestros familiares. Les quiero decir muchas gracias a mi familia de Pennsylvania, a María Ramos, por siempre estar pendiente al ministerio de Nitty Gritty True Talk que tenemos en Facebook. También lo estamos poniendo los videos en YouTube.
Se encuentra a través de Lisa Chávez, The Nitty Gritty True Talk. Y entonces, pues eso lo que les, para darle como un translation de eso, como estaba diciendo al principio, pues yo le he puesto llegando al grano, al corazón de la verdad, a lo esencial. Y para mí eso es lo que significa la palabra de Dios y significa en la clase de enseñanza que yo quiero traer, pues vienen hablando de esas verdades así, ¿verdad? Y entonces siempre es bonito cuando nosotros podemos compartir la palabra de Dios en contexto y también poder aprender de ella y ser portadores de la palabra de Dios, pues Él nos ha mandado a ir y a predicar a todas las naciones, a todas personas del Evangelio de Cristo, del reino de Dios, y de eso es lo que se trata. Pues entonces nosotros estamos esperando, ¿verdad? Ese día en cuando Él va a llegar y a venir en el aire y nos viene a buscar. Y a eso es que vengo yo queriendo traer en el mensaje del programa de hoy. Vamos a empezar a hablar de algunas cosas básicas. Y yo lo que escogí hoy es simplemente el significado del número 7 de Apocalipsis. Pues el número en tal, no se vayan a comprar tickets del número 7, no estoy hablando de eso. Pero lo que sí estoy hablando es del significado que tenía para, primeramente, el judío. Y entonces en la Biblia, en donde encontramos algunos ejemplos del número 7. Pues el número 7 significa perfección. Poder, es un número sagrado para el hebreo que quiere decir Sheba, S-H-E-B larga A. Quiere decir terminado, quiere también decir total o completo, integridad. La primera mención de este número se encuentra en Génesis capítulo 1, en donde ya sabemos la historia de la creación, en donde Él hizo la creación en 7 días y el séptimo día pues Él descansó. Entonces pues ese séptimo día para el judío era el sábado, un día santo de descanso. Para ellos eso es lo que significa. Y en la Biblia se usa más de 700 veces en la Biblia entera. Hay muchas veces otras más que se mencionan cuando usamos, por ejemplo, el 7 por 7 por 10 o el 7 por 7. Vemos los múltiples de 7 como las 70 semanas. Y el aniversario de Jubilee, como yo digo en inglés, eso quiere decir aniversario de 7% de los 49 años y después viene el Pentecostés. Entonces, en el Mateo 13, si usted lo busca o lo escribe por lo menos y cuando llegue a su casa lo va y lo lee, son 7 parábolas que él viene hablando en Mateo 13, que tiene un gran significado de similaridad a las 7 iglesias que habla en el libro de Revelaciones. Y entonces esas 7 cartas son la primera mención en el libro de Revelaciones, en donde son en el capítulo 2 y 3 en cuanto a las iglesias. Pero aún antes de eso, en el versículo capítulo 1 de Revelaciones, en versículo 4, nosotros vamos a encontrar los 7 espíritus delante del trono de Dios. Y entonces hay una mención de 7 candeleros de oro que quedan en Revelaciones 1:12. Y también vamos a ver igualmente 7 estrellas en Revelaciones capítulo 1:16. Los nombres de las 7 iglesias que vamos a estar hablando después, pues se las voy a dar ahora para que ustedes las puedan anotar si están en sus casitas y están relajados, quizás hasta están en una hamaca, oyendo el radio atrás en el patio con un juguito, que llevas un papelito con un bolígrafo. Las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Roma, provincia de Asia,
Y ese es el día, en el día actual, ese es el oeste de Turquía, el Western Turkey. So, estas iglesias fueron situadas en esa área. Y entonces son como de representación o de ejemplo para lo que son las condiciones de la iglesia de ese día, que son proféticamente y también simbólicamente lo que está sucediendo en la iglesia de hoy. Pero vamos entonces a entrar a Revelaciones, capítulo 1, versículo 4. Lo voy a leer y entonces entramos un poquito a lo que está hablando aquí. En Revelaciones capítulo 1, versículo 4 dice, a las 7 iglesias, él le está hablando a Juan. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. So, es importante ver que él está diciendo que estos 7 espíritus están delante de su trono. O sea, que están en presencia del Dios Santo. So, believe it or not, no vayan a creer que estos son 7 espíritus diferentes, sino que vienen hablando de una característica de Dios y de su Trinidad igualmente también. Porque dice, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Le voy a leer el comentario que se encuentra en la Reina Valera Revisión de 1960 de la Biblia de Estudio de Profecía de Tim LaHaye. Y el comentario dice así: esta es la primera de un total de 55 veces que se emplea la palabra 7 en el libro del Apocalipsis. Si bien estas menciones son simbólicas y se refieren a consumación, también son referencias literales a varias series de 7 que surgen de esta profecía. Este libro fue una bendición para las 7 iglesias de Asia a las que iba dirigido, así como también tiene sentido para todas las iglesias a lo largo de la historia. Muchos opinan que se eligieron estas iglesias específicamente porque simbolizan las 7 etapas de la historia de la iglesia. Sí podemos ver esas etapas en la historia de la iglesia, y aún también hoy en día proféticamente esas 7 iglesias están representadas hoy igualmente. Pero cuando vemos de los 7 espíritus que están delante de su trono, ese es el Espíritu Santo, que todo lo ve, que todo lo escudriña, que todo lo sabe. Y entonces cuando venimos a ver, entonces, ¿quién es el único que puede saber todas las cosas, que es omnisciente, que es todopoderoso, que está en todo lugar? Pues, si ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos instruye a través de la palabra de Dios, nos revela la verdad de la palabra de Dios, y siempre está en comunicación con el Padre, ¿verdad? Porque igualmente nosotros en Romanos 8:26 podemos ver que nos dice que cuando nosotros no sabemos de qué orar, pues nosotros les podemos pedir al Espíritu Santo que ore por nosotros al Padre, y Él lo hace con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque hay una, en donde nosotros estamos, en una atmósfera en donde son celestiales espirituales que están allí peleando por nuestra alma. Y entonces en esa atmósfera, pues el enemigo está como león rugiente, ¿verdad? Y está listo para devorar. Y entonces el Espíritu Santo pues le va y le ora al Señor en petición en lugar de ti, va y da esa petición. Entonces lo hace con gemidos indecibles, porque el enemigo entonces no puede descifrar lo que le está diciendo al Padre. Y entonces sabemos allí que esa oración está llegando a Él directamente. Amén. Y entonces pues en Revelaciones
1:12, cuando vamos a ver en ese versículo, nos habla de los 7 candeleros de oro. Y en el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Aquí específicamente le está diciendo que vio candeleros de oro, 7 candeleros de oro. Y nosotros sabemos, cuando nosotros estamos mirando a las 7 iglesias, en el capítulo 1, pues él dice que está en medio de estos 7 candeleros. Y entonces son representación de las 7 iglesias que le estaba hablando al principio. Esos son métodos de ataque. También hay muchos métodos de ataque de satánico a la iglesia en cuanto a las condiciones de esas iglesias, que muchas de estas pues surgieron antes del nacimiento de Jesucristo, que sí existieron, y entonces también simbólicamente y proféticamente están hoy también. Pero estos candeleros de oro representan las 7 iglesias. Si vamos a las 7 estrellas, en el capítulo 1, versículo 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Habían en su diestra 7 estrellas. Y quizá uno piensa y dice, ¿por qué no fue en la izquierda? Pues porque en la diestra, en el Viejo Testamento, siempre eso significa como una autoridad, como el poder juzgar. Y entonces eso es lo que básicamente se está hablando en los capítulos 2 y 3 en cuanto a las 7 iglesias, que él viene entonces viendo la amonestación, él está diciendo lo bueno que han hecho o por qué se han alejado de él y cuál es el formato de ellos poder regresar a él y cuál es la reprensión. Le da una promesa también a las 7 iglesias. Y entonces por eso es que está en la diestra. Igualmente también recuérdense que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del trono del Padre. Entonces Él está allí como sumo sacerdote, ¿verdad? Porque esa sangre que Él derramó por nuestros pecados, pues cuando Dios nos mira y dice, mira fulano de tal lo que está haciendo, y después que yo le había dado a mi hijo unigénito. Y entonces ve a la diestra, ve al Hijo, y tú cuando mira para atrás, pues ve la sangre de Cristo que nos cubre, ¿verdad? Y entonces Él está allí, he's doing an appeal, está apelando por nosotros allí en el trono de Dios por nuestros pecados todo el tiempo. Y nos dice que Él nos compró a precio alto con esa sangre. Y entonces por eso es que está a la diestra. Y tiene las 7 estrellas en su diestra. Y estas 7 estrellas, de su boca, que también de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y de su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Estas 7 estrellas están aquí representando también los líderes de la iglesia. Sí. Y entonces, cuando nosotros vemos en el capítulo 1, vamos a leerlo. Yo sé que usted allí pues lo pueden leer en su casa. Les quiero dejar saber que este capítulo 1 da revelación de la persona de Jesucristo. Él lo dice en el primer versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. He dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra,
al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y continúa en el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y comparticipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de los 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Entonces allí mismo, pues Dios nos está revelando. Si alguno pensara y dijera: no entiendo todavía cuáles son, qué significa los 7 candeleros de oro y las 7 estrellas, pues bien claramente Él nos dice en su palabra. Él da la respuesta a este misterio en el versículo 20, lo voy a leer una vez más. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Estas 7 estrellas son los pastores de estas 7 iglesias. Son los líderes que están al frente de estas congregaciones o de estas iglesias en este tiempo, igualmente como para hoy. Por eso es que es tan importante, es tan vital que nosotros oremos por los líderes y por nuestros pastores de nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque ellos le van a tener que dar cuenta al Señor cuando están en su presencia por ese rebaño, ¿verdad? Por esa congregación que han sido ellos
que ellos mismos han sido los líderes que nos han guiado en cuanto a la palabra de Dios o cualquier seguimiento en cuanto a la salvación, el Evangelio de Jesucristo, cualquier cosa doctrinal, cualquier pregunta, cualquier duda que nosotros tengamos. Entonces, a ellos que nosotros muchas veces acudimos, ¿verdad? Porque en la casa, pues, el Señor es bueno y nosotros oramos para revelación o para que nos abra nuestro entendimiento. El Espíritu Santo nos da entendimiento, nos da sabiduría para su palabra, pero ese pastor o ese líder que está enfrente de esa congregación, pues nos puede también adiestrar, nos puede guiar y ayudarnos a entender mejor su palabra. Y tienen un mensaje que dar. Ellos dan a nosotros una comida espiritual para nosotros. Cada vez que nosotros nos congregamos, pues ellos son igualmente así también como tú y yo somos llamados para dar palabra de Dios a toda nación. Ese líder también está allí con el mismo llamado y es una gran responsabilidad para todos cuando la demos. Entonces, pues allí en donde vemos los primeros diferentes 7, los espíritus, los candeleros de oro, las estrellas. Y entonces el capítulo 1 es bien importante porque él no viene primero hablando de las 7 iglesias y después da la revelación de Jesucristo. No, él primero viene dando la revelación de Jesucristo porque eso es lo que hace este libro de revelaciones. Antes, pues había una bandeja, había un band over our eyes, había antes un velo sobre nuestros ojos. Y cuando se escribió el libro de Daniel, pues el libro de Daniel también específicamente dice, ¿verdad?, que sella los que aquí está en este libro hasta cuando yo diga. Pues entonces el libro de Daniel pues siempre fue estudiado y no se entendía, no se sabía, no se conocía de lo que se trataba muchas cosas, porque entonces ahora cuando viene el libro de revelaciones, pues el libro de Daniel es como una llave para abrir el entendimiento más ampliamente de las profecías que nosotros vemos entonces en el libro de revelaciones. Ahora, hay otros 7 en el libro entero de revelaciones. Le voy a decir el outline, cómo yo voy a estar haciendo el programa cada semana. Le voy a estar trayendo esto de esta manera, en esta orden. Vamos a estar hablando de los 7 sellos que se van a encontrar en el capítulo 4 y 7 y pues como les dije anteriormente en los capítulos 2 y 3 vamos a estar hablando de las 7 cartas a la iglesia que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces ellas se ubican en Roma, en la provincia de Asia del actual del oeste de Turquía. Entonces en capítulo 4 y 7 vamos a estar hablando de los 7 sellos. Allí en donde nos encontramos con el jinete del caballo blanco, el jinete del caballo rojo, el jinete del caballo negro, el jinete del caballo verde o amarillo, los mártires, los desastres naturales y un silencio y el comienzo de las 7 trompetas. Entonces también vamos a estar leyendo en capítulo 8 al 11 de las 7 trompetas. Desastres sobre la tierra, desastres sobre el mar, desastres sobre las aguas, desastres sobre los cielos. El primer ay, el segundo ay, y en ese segundo ay está, hay 3 compartimientos, como yo digo. Hay primeramente el ángel y el librito y los 2 testigos. Y entonces la 7ª trompeta es el tercer ay, y esa es la aclamación celestial. Entonces después en los capítulos 12 al 14 son las 7 visiones de la mujer y el combate con el dragón. Y esa es la visión de la mujer, la visión del dragón, la visión de la bestia, la visión de la segunda bestia, la visión del cordero y los 144,000,
la visión de los 3 ángeles, la visión del Hijo del Hombre y la ciega por parte de 3 ángeles. Y entonces cuando llegamos a los capítulos 15 y 16, se está hablando de las 7 copas. La primera copa, la primera plaga. La segunda copa va con la segunda plaga. La tercera copa es la tercera plaga. La cuarta copa es la cuarta plaga. La quinta copa es la quinta plaga. Y la sexta plaga hay una promesa de esperanza. Y entonces también vemos a Marquedón, que se encuentran en esta sexta plaga. Y cuando vemos eso en ese orden, pues entonces viene la séptima copa, que es la séptima plaga. Entonces después en los capítulos 17 al 19, al versículo 22 del capítulo 19, vamos a estar viendo los 7 cuadros sobre la caída de Babilonia. Vamos a ver la visión de Babilonia, la visión del ángel anunciando la caída de Babilonia, las recomendaciones al pueblo de Dios en Babilonia, las lamentaciones sobre Babilonia, la alegría en el cielo, la caída de Babilonia y el triunfo en el cielo. Y entonces vamos a estar viendo en capítulos 19, 11 al 16, hasta el capítulo 21, se habla de las 7 visiones del fin. O sea, hay una visión del cielo abierto y del verbo de Dios sobre un caballo blanco. En el capítulo 19 también se sigue hablando de la visión del ángel exterminador, la visión de la bestia y de su derrota, la visión del reinado de 1000 años y juicio a Gog y Magog, la visión de la primera resurrección, el segundo y último combate escatológico, la visión del juicio de las naciones y visión de la Jerusalén celestial. Y entonces pues las recomendaciones finales en el capítulo 22. Así es que nosotros sucesivamente vamos a estar estudiando esto, y yo digo nosotros porque ya ustedes, yo entiendo y sé que no, van a estar poniéndose en las pilas, ¿verdad? Para buscar esas cosas de las 7 trompetas, las 7 copas, las 7 visiones de la mujer, los 7 cuadros sobre la caída de Babilonia. Esto es bien interesante, para mí es algo bien interesante y pienso que es algo para el día de hoy, que es algo para la generación de nosotros de hoy en día. Y es bien importante poder venir y enseñar sobre estas cosas, pues hay muchas cosas en este libro de Revelación que son símbolos. Y entonces muchos de estos símbolos pues dan a entender algo espiritual. Y muchas veces los símbolos simplemente quieren decir ciertas otras cosas más. El libro de Revelaciones lo voy a estar cogiendo bien slow, bien suave. ¿Por qué? Porque tampoco yo quiero hacer errores, y lo menos errores mejor, ¿verdad? Y entonces pues cuando podemos venir y escudriñar la palabra de Dios, y de verdad irnos al grano, a la verdad del corazón de este libro, a lo esencial de lo que nos está hablando, vamos a encontrar aquí que hay arrepentimiento, que hay salvación personal, que vemos la deidad de Jesucristo, la majestad de Dios, su gloria. Lo único que sí puedo decir en cuanto a tiempos, ¿verdad? Porque aquí se va a estar hablando mucho en estas iglesias de tiempos, de fechas, pero sí lo que puedo decir es que aunque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, es el sumo sacerdote de nosotros, vendrá por nosotros en el aire a buscarnos y cogernos y ser raptados, ser llevados con Él al cielo. De ese entonces, de entre medio de esa primera parte de su venida, ese rapto y su segunda venida, cuando Él viene desde el cielo hasta la tierra para reinar sobre ella por 1000 años, hay un periodo que les puedo decir definitivamente de 7 años. Y esos 7 años en la palabra de Dios se van a coger casi todo el libro de Revelaciones. Y entonces el libro de Revelaciones
hasta ahora lo que yo he podido entender es que hay mucho tiempo que Él está dando al pueblo a los que dicen ser y profesar ser cristianos, que hay un tiempo también de reconocer fallas o aún también pecados, en donde todavía tenemos el tiempo de pedirle a Dios por que nos perdone por esos pecados. Entonces todo el tiempo en capítulo 2 y 3 vemos que Él le dice arrepentidos, arrepiéntense. Es el lema en cuanto a estas cartas, estas 7 cartas a las 7 iglesias. En estas iglesias hay un remanente fiel, que se quedan fiel al Señor, fiel a su palabra, fiel al Evangelio de Jesucristo, que no doblegaron, que no dieron y no cedieron al enemigo. Y entonces esas personas pues son parte del cuerpo de Cristo. Y a esas personas Él les da unas bendiciones, Él les dice unas promesas y Él nos dice que vamos a estar con Él para siempre. Pero entonces solamente puedo dar un tiempo específico y esos son esos 7 años, que serían los 7 años de tribulación, los 3 años y medio primero de una falsa paz y entonces los otros 3 y medio de una gran tribulación. Para los judíos en inglés se llama the Jacob's Trouble. Y entonces pues son esas 7 años que la iglesia no va a estar aquí. El cuerpo de Cristo, la iglesia que Él viene a buscar, que es sin mancha, sin arruga, que es limpia, que es santa, Él la viene a buscar y eso va a ser así. En un cerrar y un abrir de ojos, nosotros seremos transformados. Los que están muertos en Jesucristo primero serán resucitados y aquellos que están vivos pues serán llevados juntamente con ellos al cielo a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué bello y qué lindo el saber que Él viene por nosotros otra vez. Y esa es nuestra esperanza. Y entonces cuando nosotros estamos aquí, mientras estamos aquí, pues nosotros vamos a pasar por problemas, situaciones, vamos a tener alegrías, vamos a tener tristezas. Entonces, pues esos trials and tribulations, como se dice en inglés, esas tribulaciones y también esas tempestades que podemos pasar, pues son parte de esta vida aquí en este mundo. Pues cuando Él venga es cuando nosotros vamos a estar completos en Él. Allí es cuando todas esas cosas que nos hacen daño, que nos dan dolor o tristeza, pues terminarán. Porque entonces seremos perfeccionados. Él nos va a transformar en cuerpos glorificados. Y entonces vamos a estar en total con Él. Lo vamos a ver cara a cara. Vamos a poder tener la experiencia de poder alabar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Y eso, lo que Él nos tiene allá arriba, olvídate, un mar de cristal. Es algo bellísimo que solamente en nuestra capacidad humana, cuando leemos nuestras Biblias, pues nos podemos quizá imaginar, ¿verdad? Igualmente, como digo, como cuando los apóstoles hablaban o escribían una de estas cartas, pues se dirigían a unas ciertas personas o cierto grupo, o era la manera en que ellos hablaban en ese tiempo y en la capacidad que tenían, pues daban a entender ciertas cosas con símbolos o con lo que era común en ese tiempo. Ya hoy en el siglo XXI, porque eso era en el primer siglo, segundo siglo. Pues entonces ahora, pues, la tecnología ha crecido tanto que hoy en día, pues, yo le estoy transmitiendo una palabra de Dios a través de una frecuencia radial, en donde eso, pues, no existía en ese entonces. Todas esas cosas tienen que ver con los últimos días, en estos días que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Y pues, gloria a Dios le damos porque
podemos estar haciendo muchas otras cosas más, ¿verdad? Pero estamos en sintonía y alabando y glorificando su santo nombre, aprendiendo más de Él. Y entonces allí es cuando nosotros crecemos también espiritualmente, nosotros también aprendemos más. Pues si nos metemos en la palabra de Dios y le decimos, Señor, antes de empezar, ¿verdad? Señor, dame el entendimiento de la sabiduría para poder entonces entender lo que tu espíritu me quiere decir. Porque en todas las iglesias le dice a todas. Él le dice en cada carta, cada iglesia al último, el que tiene oído para oír, oiga lo que el espíritu tiene que decir. Y qué importante es hoy en día nosotros tener prudencia y tener discernimiento de su palabra y de los ataques de Satanás, porque eso es lo que está sucediendo durante todas estas iglesias. Satanás lo que quiere es venir y destruirlas. Lo que él quiere es venir y ser como Dios. Imagínate si Satanás es el jefe y entonces tiene al anticristo y al falso profeta también. Se me parecen como si fuera que él quisiera ser como la Trinidad, ¿verdad? Pero nosotros conocemos y sabemos su final. Pues para nosotros hay un tiempo que él nos da. En nuestro entendimiento, humanamente hablando, pues nos da un tiempo de un principio y un fin, ¿verdad? Porque entonces él dice que él es el alfa y el omega, para que nosotros entendamos que hay un principio y hay un fin. Pues hubo un principio para Lucifer, él lo dañó y entonces se cambió, ¿verdad? Ahora es Satanás, el diablo, y entonces viene con el anticristo y con el falso profeta, pero va a haber un fin también a él. Va a haber un fin también al anticristo y un fin al falso profeta. Y yo cuando vengo hablando de estas 7 iglesias, pues hablamos mucho del final de algunas de estas iglesias si es que no se arrepientan. Y eso es lo más importante en reconocer, que en este libro, que no es fácil para muchos entender, y en muchos de estos versículos, cuando yo los leo, yo tengo que revisarlos otra vez, leerlos otra vez. Algunas veces lo estoy buscando aquí en otra Biblia de King James Version, en otro libro que tengo aquí que se llama Daniel y el Apocalipsis de Sunshine Bell. También tengo el Richards College Bible Dictionary, eso es en inglés, pero han sido libros que me han ayudado a entender su palabra y lo que Él me quiere decir a mí a través de su palabra y en el contexto. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos al Google o al Internet, porque podemos ver muchas cosas allí que no son en línea a lo que Dios nos quiere decir y nos quiere enseñar de su grandeza en mucho de lo que es el Apocalipsis. Pero tengan siempre cuidado con eso, porque la mejor fuente es siempre la palabra de Dios. Si tienen una Biblia que es de estudio, preferible, sería para mí, yo digo en mi opinión, ¿verdad? En cuanto a eso, es mejor para mí, ha sido mejor para mí. Lo que yo tengo como de estudio que yo uso diariamente, porque yo leo la palabra de Dios y estudio la palabra de Dios diariamente, es la Thompson Chain Reference Study Bible. Y esta es un New King James Version, es un personal size, es más chiquita porque esa Biblia es grande, pero la hicieron en un personal size y a mí me encanta porque tiene glosario, tiene index, da una historia, te da referencias cuando uno puede tener, por ejemplo, como digo, para mí, ¿verdad? Una Biblia así, pues, le puede ayudar para entender cosas en una manera más amplia. Le quiero dejar saber que también el libro, la palabra Apocalipsis, pues dice, quiere decir revelar, quiere decir quitando ese velo. Y cuando dice ese velo, pues estamos hablando, sí, de la ley. Y entonces sabemos que en cuando Jesús estaba vivo, él hablaba a los fariseos y los
a los saduceos, pues le decía cada rato, tú sabes, tú que lees el libro, en este libro, pues ahora yo digo, ¿verdad? Decía, antes era así, ahora yo digo así. El libro de revelaciones es genitivo, quiere decir que da revelación de la posesión, y vemos mucho que en el libro de revelaciones vamos a estar viendo, ¿verdad? A través de estos estudios, que es el Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que tiene posesión de todo. Él tiene toda autoridad, toda majestad, Él la tiene, y entonces pues nosotros entendemos que son también bienaventuranzas que notan en el versículo 3 del capítulo 1. Recuérdense que ustedes están oyendo el programa de Nitty Gritty True Talk, llegando al grano, al corazón de la verdad, a lo esencial. Y les doy gracias por la sintonía que han dado hoy en este día, y entonces que sigamos buscando más de su palabra, más de su presencia en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, para la honra y la gloria del Señor. Y este programa ha sido patrocinado de nuevo por el Piano Maestro, en donde da clases de bajo, de guitarra y piano en el área de Deltona. Llamen al 386-960-7787 por más información. Dios le bendiga, hermano, y que el Señor le continúe dando fuerzas y entendimiento y conocimiento para su palabra. Me trae todo esto.